Siento que siempre que tengo la oportunidad de compartir la palabra, tengo dos sentimientos muy encontrados siempre. Uno es sentimiento de gozo. Amén. Pero otro es sentimiento de temblar, se me seca la boca. No es fácil ponerse aquí delante de vosotros y compartir esta canción que acabamos de cantar. Ha tocado una fibra sensible de mi espíritu. Y ¿cómo no voy a amarte? Amén. Aleluya. ¿Cómo no vamos a amar? Perfecto. Si el Señor es ¡Oh, aleluya! Y todo el que tiene esta experiencia de amar al Señor sobre todas las cosas se llena de un gozo que es inexplicable, no se puede explicar. Así que quiero compartir con nosotros un pasaje que contiene muchas verdades. Y vemos en él algo que debería llenar nuestro corazón continuamente. Es el gozo de saberse en las manos de Dios. Amén. Amén. Ya quiero que vayáis conmigo al capítulo 1 de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 12 al 18. Dice la palabra: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Amén. Los que anuncian a Cristo por contienda, por contención, no sinceramente, pensando añadir a mi aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Amén. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Ustedes saben, el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta desde la cárcel en Roma. Se conoce, por lo tanto, Filipenses como una de las cartas que Pablo escribió desde la prisión. Así se le denomina, cartas de la prisión. En las prisiones Dios está haciendo cosas muy bonitas. No solamente ahí con Pedro en Roma, con Pablo en Roma, perdón, sino también en las prisiones de aquí de Andalucía. Dios está haciendo cosas muy bonitas. Ahora quiero
que nos centremos en tres detalles quizá, de este pasaje sencillo, pero también es muy profundo. En primer lugar, el apóstol Pablo está diciendo que las cosas que le han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cuáles son las cosas que le han sucedido a Pablo? Bueno, han sido cantidad de cosas, ¿no? Él relató en una ocasión las veces que fue apedreado, que fue bajado en una canasta, las cosas que le sucedieron en Antioquía. Quiero decir que el apóstol Pablo tenía un buen currículum de cosas que le había pasado a él, que había vivido, experimentado. Pero ¿por qué causa le pasaba a Pablo esto? Es decir, ¿cuál fue el motivo por el cual Pablo sufrió todo este tipo de adversidades, problemas? Básicamente fue una. No fue porque era un chorizo, no fue porque era un sinvergüenza, no fue porque se quedó el dinero de la gente. Básicamente fue porque él predicaba el Evangelio. Y él decía que las cosas que le habían sucedido, curiosamente, han sido para el progreso del Evangelio. Y uno puede pensar, ¿cómo es posible que Pablo, estando en la cárcel romana, cómo es posible que eso que ha limitado su libertad, que no podía reunirse con los hermanos, que estaba limitado, seguramente encarcelado y además custodiado por gente, ¿cómo es posible que esas cosas puedan redundar para el Evangelio, para el progreso del Evangelio? Uno no se lo puede explicar. Si hoy nosotros tenemos cantidad de medios de comunicación, medios audiovisuales, tenemos todas clases y nosotros no hemos alcanzado ni siquiera una milésima parte de lo que él alcanzó en su tiempo sin los medios que nosotros tenemos. ¿Qué tenía Pablo entonces para que pudiera avanzar el Evangelio de la manera que lo hizo con él? Bueno, seguramente eso será algo que nosotros necesitemos en el día de hoy. Necesitamos una llenura del Espíritu Santo y seguramente menospreciar nuestras vidas, quizás hasta la muerte, para llevar a cabo la tarea de llevar el Evangelio a otra gente que no le conocen a él. Amén. Así que no sé si tú puedes decir como el apóstol Pablo decía, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es verdad que las cosas que te han sucedido han sido para que el Evangelio del Señor progrese, o te has lamentado, o a lo mejor has dicho, Señor, ¿por qué me he metido yo en este asunto, en este negocio? El apóstol Pablo lo tenía muy claro, lo tenía tan claro que él en varias ocasiones dijo, bueno, para mí vivir es Cristo, morir ganancia, todo lo he perdido, lo tengo por basura, todo lo que yo tengo, con tal de ganar a Cristo. Así que, ¿cómo es posible que Pablo, estando en la prisión, pudiera decir que le han redundado más bien para el progreso del Evangelio, sus prisiones? ¿Cómo es posible que esto lo pueda decir una persona que está presa? Bueno, realmente conocemos un poquito por el contexto en el cual el apóstol Pablo dice que la casa del César, la guardia pretoriana, había conocido el Evangelio. ¿Por quién? Por Pablo. Así que él está hablando aquí diciendo, el Evangelio no está preso. Aunque seamos encarcelados, siempre hay alguien con el cual podamos compartir
el Evangelio. Y Pablo aprovechó las oportunidades que le dio el Imperio Romano de predicar el Evangelio a los guardias pretorianos. Así que en aquel cepo, en aquella prisión, el Evangelio no estaba preso. ¿Qué te parece? Amén. Nosotros tenemos toda la libertad y a lo mejor ni el vecino de al lado sabe todavía acerca del Evangelio. Por lo tanto, el apóstol Pablo, con toda la boca llena, puede decir: lo que ha sucedido en mi vida ha sucedido para el progreso del Evangelio. No solamente el Evangelio estaba siendo predicado en la cárcel, sino que los hermanos que estaban libres estaban sintiendo las amenazas del imperio también. Y seguramente tenían temor por sus propias vidas. Ellos también, dice que cobrando ánimo, predicaban también el Evangelio. Así que lo que parece ser es una tragedia en la vida de Pablo, Dios lo va a usar eso para un bien extraordinario. Amén. De tal manera que la propia iglesia que está siendo formada, esta iglesia está tomando un coraje, un deseo de compartir el Evangelio con todos aquellos que tenían a su alrededor. Amén. Así que fíjate tú cómo Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y esto me lleva, hermanos, a aquel episodio cuando José, estando en Egipto, después de haber sufrido el maltrato de sus propios hermanos, después de haber sido encarcelado injustamente y pasar muchos años en la cárcel, cómo Dios ha usado y va a usar a José en aquellas circunstancias, y él llegó a un punto en el cual dijo: vosotros pensasteis hacerme mal, pero este mal que vosotros pensasteis contra mí, ¿qué dice? Dios lo ha usado para bien. Amén. Seguramente la gente que estaba metiendo en la cárcel a Pablo estaban diciendo: con esto vamos a terminar. Aquí el Evangelio se va a paralizar. Aquí el Evangelio no va a avanzar, no va a crecer. Todo lo contrario. Dios usa muchas veces nuestras circunstancias adversas para el progreso del Evangelio. Amén. Amén. Y esto es lo más glorioso, hermano, que Dios hace posible que personas incapaces, personas no cualificadas, puedan llevar a cabo la tarea, porque Dios escogió ¿a quién? A los viles del mundo, a los menospreciados del mundo, para avergonzar al fuerte y al poderoso. Así que el Evangelio no va a estar nunca preso. Amén. Amén. Aunque se legislen leyes en contra de que se enseñe y se predique el Evangelio. Ustedes saben que hay un movimiento muy fuerte se le ha llamado la ley Mordaza, para que no podamos predicar el Evangelio en la calle. Pero hermanos, nosotros tenemos que decir como el apóstol Pedro dijo, ¿no?, a aquel Sanedrín: juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Así que a lo mejor, no lo sé, espero que no esté profetizando, a lo mejor nosotros un día vamos a ser perseguidos por predicar el Evangelio. Ahora, quiero hacer énfasis en esto, el Evangelio. Muy bien. Porque hoy no se está predicando un Evangelio demasiado puro, y hoy se está más bien dando consejos que son psicológicos, personas que están animando a otras para decirle que tú puedes, que tú eres grande, que tú eres un campeón, que tú eres esto y que tú eres lo otro. Pero sin embargo, nosotros estamos diciendo todo lo contrario. Nosotros estamos diciendo que nosotros no somos nada. Nosotros somos
Francisco lo ha dicho, somos basura. Él vino, metió su mano en el basurero y nos cogió a nosotros. Amén. Y hermanos, es muy importante que nosotros sepamos cuál es el evangelio que estamos predicando. Amén. Por eso dice aquí, anunciando a Cristo, algunos por contención. Es curioso que hay personas que estén predicando a Cristo por beneficios. El apóstol Pablo esto no le molesta, según el contexto. Un poquito más adelante, sí es verdad que dice, bueno, aquellos que quieren mutilaros el cuerpo, ¿verdad? Pero aquí en este caso, el apóstol Pablo no está en contra de estos que están predicando el evangelio por contención o por fastidiarlo a él, ¿no? Lo más importante es que el evangelio del reino se esté anunciando, se esté predicando. Amén. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea el momento, el apóstol Pablo le hizo una recomendación a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Que eso mismo, hermano, esté en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos callar, nosotros no podemos dejar de decir lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Amén. Así que, ¿cuál es la motivación de nuestro corazón para predicar el evangelio? Bueno, tenemos que examinarnos, ver realmente cuáles son las motivaciones, si estamos buscando quizás el aplauso, que las luces o que la palmadita en el hombro, ¿verdad? Pero si tú estás predicando a Cristo el evangelio del reino, si tú lo estás haciendo para alabanza y gloria de su nombre, sepas que estás haciendo lo que tienes que hacer. Y después de haber hecho lo que teníamos que hacer, siervos inútiles somos. Amén. Amén. Así que, pero había otra parte de los dos grupos, los que estaban predicando el evangelio por contención, por envidia, pero había otros que lo hacían honestamente y cobrando ánimo para predicar el evangelio del reino. Así que todos nosotros, en un sentido, como dice aquí el versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto, ¿cómo? Para defensa del evangelio. Tú y yo hemos sido llamados a ser unos apologetas. Amén. Y para predicar a Cristo, porque hay mucha gente que se está levantando en este último tiempo anunciando un evangelio que es falso, que es de plástico, que no es verdadero. El otro día Israel leyó un documento de una denominación de España donde decía que Cristo no había muerto por mí. O sea, si Cristo no murió por mí, entonces ¿qué evangelio predico yo? Evangelio social, a lo mejor, ¿no? Darle de comer al hambriento, darle alimento de la Cruz Roja, pero eso no va a salvar a nadie. Lo que va a salvar es el evangelio del reino. ¿Y cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? Al fin y al cabo, a lo mejor tú tienes una definición de evangelio. El evangelio, según la definición propia de la palabra, es buena noticia. Claro, es buena noticia, pero ¿es una buena noticia para quién? El evangelio son buenas noticias para todo aquel que cree. Pero el evangelio se convierte en una mala noticia para todo aquel que no cree. ¿Estás conmigo, hermano? ¿Estás de acuerdo? Amén. Juan 3:16 es un texto que conocemos todos, de memoria. ¿A que sí? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no
se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el capítulo 3 de Juan, versículo 16, tiene un versículo que le sigue más abajo. Varios. Está el 17, el 18, el 19. Lo vamos a leer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 17. Pero mira lo que dice el 18. El que en él cree no es condenado. Así que para el que en él cree es una buena noticia. Amén. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que aquí el Señor hace una gran división. Los que creen y los que no creen. El mundo está dividido en dos partes. Delante de Dios están los que no creen y los que sí creen. A los que creen, Dios le ha prometido vida eterna. Y esta vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Así que yo no sé en qué grupo estás tú. Si estás en el que tiene la vida o en el que no tiene la vida. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La condenación es sencilla. La condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas, dice la Escritura. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Amén. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios miró al mundo, vio que no había ni una persona justa, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y Dios, en aquel concilio que tuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, decidieron enviar a Jesucristo, a su Hijo, aquí a la tierra. ¿Para qué? Para que Él cumpliese todas las demandas de la ley de Dios. Y Él las cumplió todas a cabalidad. No se saltó ni un solo mandamiento de la ley de Dios. Todos los cumplió. Es más, fue examinado por Herodes, por Pilato, por la gente, por la mujer de Pilato. Y todos dijeron, este es un hombre justo. ¿Verdad? No hay injusticia en él. Por lo tanto, él, viendo la condición del hombre perdido en sus delitos y en sus pecados, decidió voluntariamente entregar su vida por nosotros. Amén.
Se puso en aquella cruz. Y recuerden las palabras que me llenan siempre de emoción. Cuando Él iba ya camino hacia la cruz, Él dijo aquellas palabras tan conmovedoras, ¿verdad? Padre, ¿cuántas veces quise? ¿Cuántas veces quise? ¿Cuántas veces quise juntar a tu pueblo? ¿Verdad? Y no quisiste. No es que no pudieran, es que no querían. Y así está en nuestra vida. Nosotros no es que no podamos, es que no queremos. Entonces Dios, viendo la condición del hombre, envió a Jesucristo al mundo, cumpliendo todas las demandas de la ley de Dios. Él cumplió por ti y por mí lo que nosotros no podíamos cumplir. Se puso en nuestro lugar. Él tomó el lugar que a ti te correspondía. El lugar de la cruz era para nosotros. Éramos nosotros los verdaderos opositores de Dios. Dice la Biblia que el justo se dio por los injustos para llevarnos a Dios. Él estuvo en el jardín del Getsemaní. ¿Recordáis? Y Él oró 3 veces esta oración. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Cuando Él hizo aquella oración, fue a ver a sus discípulos. Los encontró durmiendo. Y Él estaba en una agonía tan terrible que hasta gotas de sangre corría por su frente. Y otra vez comenzó a orar: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y de nuevo se levantó y encontró a sus discípulos durmiendo. Y Él dijo aquella frase: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo fue, oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y quiero recordarte, hermano, que cuando Jesús estaba orando porque el Padre pasara aquella copa, Él no estaba pensando ni en los clavos, ni en la corona de espinas, ni siquiera en la lanza que atravesaría su costado. No era aquella copa a la cual Jesucristo se estaba refiriendo cuando Él estaba orando: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Yo pasé muchos años sin darme cuenta de este detalle. Yo pensaba que Jesús oraba para que el Padre lo librase de los látigos, de los escupitajos y de toda esa. Y sin embargo, nada de eso tiene que ver con la copa de la ira de Dios. Dice la Biblia que Dios Padre está airado contra toda la humanidad todo el tiempo. Así que las injusticias nuestras estaban puestas delante de Dios. Y tiene que haber un justo, uno que no hubiese cometido ni un solo pecado, para que se pusiera en el lugar tuyo y mío. Ese fue el lugar de la cruz. Y este es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de que un justo se puso en el lugar del injusto para llevarnos a Dios. Amén. Wow. Aleluya.
Y este es el evangelio que tenemos que predicar. No es el evangelio, Dios tiene un propósito con tu vida. Tú sabes que esta frase ha sido muy sonada dentro de los grupos evangélicos. Dios tiene un plan maravilloso. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso se lo predicas a Esteban. Esteban te va a decir qué plan maravilloso tenía Dios para su vida. Fue apedreado, pero él pudo mirar hacia el cielo, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado allí en el trono. Así que nos han vendido un evangelio de plástico. El evangelio verdadero es que Cristo Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero si tú no te arrepientes, si tú no crees en el evangelio, si tú no depositas tu fe, tu confianza en Jesucristo, en la obra que Él realizó en la cruz del Calvario, a favor tuya y a favor mía, tú estás condenado. Pero no condenado a pasar un tiempecito fuera de tu familia, estás condenado a pasar toda una eternidad separado de Dios. No un día, no dos, no un año, no 10 años, no 20 años, es toda la eternidad. Así que merece la pena escuchar el Evangelio para darle una respuesta a él. Amén. Y esto fue lo que Pablo hacía con aquellos soldados romanos, les predicaba el Evangelio. Y muchos hermanos cobraron ánimo para decirle cuál era la condición del ser humano sin Cristo. El hombre sin Cristo está perdido. Amén, verdad. No hay esperanza. Así es. Pero el hombre que tiene a Cristo, que ha puesto a Cristo como su Señor, como su Salvador, este hombre puede morir encadenado, puede morir crucificado, puede morir como muera, pero él tiene un canto de gozo y de seguridad y de certeza en su corazón. Lo que más llamó la atención del Imperio Romano, hermano, fue que aquellos cristianos que habían sido aprehendidos y apresados y llevados al circo, ¿sabes qué fue lo que más impresionó al Imperio Romano y a los Césares y a toda la gente, el público que estaba allí mirando aquel espectáculo? ¿Sabes tú qué fue? La muerte de los cristianos. Ellos cantaban un himno y estaban siendo comidos por los leones. Aquello fue un espectáculo, pero Dios miraba desde los cielos, contemplaba aquella muerte de los cristianos y Dios se gozaba. Amén. Se regocijaba. No es lo mismo, hermano, vivir con una esperanza que vivir sin esperanza. No hace mucho tiempo en Córdoba murió el yerno de un hermano en la fe. Y nosotros fuimos a acompañar a la familia al acto que se supone que iban a hacer allí. Él había escrito una tesis doctoral acerca de la mentira de la resurrección de Cristo. Yo he estado en muchos entierros, pero tan patético, gracias, tan patético, tan seco, tan triste como aquel, yo no he visto ninguno. No es lo mismo vivir con la fe y la certeza y la seguridad en tu corazón de que Amén. Tú eres de Cristo. Amén. Que fíjate tú lo que dijeron los amigos que leyeron algunos poemas que le escribieron a él. Dijeron, bueno, ¿cómo se llamaba? Miguel Ángel, me parece. No, se llamaba... No, era un nombre muy raro. Decían, bueno, donde estés, decían, imagínate.
No, sí, tenía un apodo. ¿Dónde estés? Si eres ateo, verdaderamente ateo, tú no crees que estés en algún sitio. No, los ateos no creen que hay nada después de la muerte. Sin embargo, tú fíjate la necesidad del ser humano. Y Dios ha dicho en su palabra que Dios ha puesto eternidad en el corazón, hasta en el corazón de los ateos. Dios ha puesto eso en el corazón del ser humano. Por lo tanto, hay certeza, hay seguridad. Y el apóstol Pablo se estaba gozando y se estaba alegrando de que aunque él estaba preso, el evangelio del Señor no había sido aprendido, apresado. La palabra de Dios corría y era glorificada, y a través del evangelio muchos eran salvos. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad también, el llevar esta buena noticia a toda Chiclana, a toda Cádiz, a toda Andalucía, a toda España y a todo el mundo entero. Amén. Por lo tanto, y con esto termino, Dios está buscándose a hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio, a llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. A lo mejor tú te crees insignificante e incapaz. No te preocupes, bienvenido al club. Amén. Ninguno de nosotros somos capaces. Pero Dios. Amén. Pero Dios. Amén. Ese pero Dios lo cambia todo. Amén. Pero Dios, que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos o creemos, Él nos capacitará, nos preparará para llevar a cabo esta tarea, que no es fácil, pero es gloriosa. Amén. Amén. Hermano, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Amén. Hay mucha alegría cuando una persona decide creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Solamente los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Pero Dios es abundante Amén. en misericordia. Amén. Amén. Su gracia es infinita. Gloria a Dios. Y Él vino a buscar a los que se oponían a Él, a los que eran rebeldes contra Él. Yo, hermanos, cuando fui al culto por primera vez, iba con dos personas más. Una de ellas era mi hermano y otra era un compañero mío de trabajo. Y desde que salí de la casa de mi hermana hasta que llegué a la iglesia, yo iba blasfemando, menospreciando, riéndome, burlándome de Dios. ¿Qué te parece? Así que yo podría haber sido uno de los candidatos de los que Dios dijera, este no lo voy a salvar. Sin embargo, Dios pasó por encima mi pecado, mi terquedad, mi ignorancia, mi ceguera, y Él decidió, por su pura gracia, salvarme. Amén. Bendito. Amén. Bendito. Y aquí estoy delante de vosotros. Aleluya. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para los que se salvan. Y estoy aquí en una congregación donde Dios está presente. Amén. Y está también queriendo hacer algo extraordinario con cada uno de vosotros. No será la última vez que vengamos a Chiclana, Gloria a Dios. Aleluya. pero vamos a ver estos bancos llenos para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Porque el Evangelio del Reino va a ser anunciado, Amén. va a ser predicado ahí en la calle. Amén. Y nosotros solamente vamos a quedar con la boca abierta de ver las maravillas de Dios. Amén. Que a Él sea toda la gloria. Amén. Amén. Que el Señor nos diga. Amén.